Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, pastores Luis y Dulce, por su confianza a invitarme aquí a sus 4 años. 4 años ya, y los que les faltan, ¿verdad? Que les faltan muchos todavía. Todavía queremos verlos por mucho tiempo y es para nosotros un placer estar con ustedes. Y pues venir aquí a San Luis, ¿verdad? Venimos de la Ciudad de México, la ciudad más tranquila que puede existir en todo el mundo. En esta semana tuvimos un temblor allá y ahí salimos y nos mareamos un rato y luego nos preguntan, ¿y cómo les fue el temblor? Normal, pues eso tiembla cada ratito allá. Entonces, quien sabe de la Ciudad de México, es una ciudad muy a todo dar, ¿verdad? Ahí no se aburre uno. Ahí cuando no se cae el metro tiembla, se inunda, matan, todo, ¿verdad? Entonces alguien me dijo, vente a vivir a San Luis. No, es muy aburrido San Luis, pero la verdad es de que amamos nuestra ciudad, también amamos San Luis, por supuesto. Y nosotros tenemos ya pastoreando más de 20 años por el sur oriente de la ciudad, por donde está, si alguien conoce Cuemanco, Xochimilco, por ahí, ¿verdad? Cuando ustedes quieran ir, tienen un lugar donde llegar. Nos daría mucho gusto tenerlos por allá, ¿verdad? Claro, pues váyanse con tiempo, porque entrar a la Ciudad de México es llevarte lunch, ¿verdad? Para en el viaje, porque para cruzar la ciudad son 3 horas, y es bonito, uno va comiendo en el carro y uno, pero la ciudad es la ciudad, ¿verdad? Allá, pues sí, la ciudad es bonita, ¿verdad? Entonces, bueno, está mi esposa aquí, mi esposa me acompaña, venimos a la reunión, ella es Laura, tenemos 2 niñas, decimos 2 niñas, pero en realidad la mayor tiene 26 años y la menor tiene 18. Una es licenciada en pedagogía y la otra está en la licenciatura en nutrición y ya nos está poniendo a dietas a todos. Y no comas tanta sal y que no tanta azúcar y no, hombre, ya nos trae la chica, ¿verdad? Y bueno, ya se quedan en la iglesia, ¿verdad? Nuestra congregación se llama Alcance Familiar. Quien quiera ir algún día, estamos para recibirles, ¿verdad? Nos da mucho gusto, ¿verdad? Entonces, gracias, amigos, por estar. Muy bien. Jeremías capítulo 33. Yo sé que usted quiere recibir la palabra de Dios y hace unos días atrás, específicamente al fin de año, estuvimos parados frente a un año y creo que la mayoría de nosotros miramos hacia atrás a la ventana que da al pasado y pudimos ver cómo Dios es bueno, cómo Dios nos pudo bendecir, cómo Dios hizo cosas, hicimos un recuento, incluso hasta comimos las uvas y dijimos, es mis nuevos proyectos y mis nuevos desafíos y metas. Pero también tuvimos un tiempo, quizá tú con tu familia, de recordar todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Decimos, nos fue bien, miramos hacia atrás, dijimos, fue un año 2025 quizá para algunos muy difícil, para otros no tantos, para otros, qué sé yo, alegres, para otros no. Pero también nos pusimos el día 31 mirando a lo que viene, ¿está de acuerdo? A lo que viene, miramos a la ventana hacia el futuro y decimos, bueno, hay nuevas metas, nuevas cosas que hacer y nuevas retos o desafíos de Dios que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Algunos de ellos ya los retaron ahora recién en los anuncios del Sé Hombre y etcétera, que vente ya, si vamos a hacer algo bueno. Y Dios siempre nos pone la ventana de enfrente como algo más importante que la ventana de atrás, la de enfrente que la de atrás, ¿verdad? El pasado es bueno, sí, pero no como para vivir, solo para aprender de él. ¿Están de acuerdo conmigo? Y siempre Dios abre la ventana y entonces nos dice, mira hacia el frente, mira hacia dónde vamos, a dónde quieres llegar. Y me acordé de un hombre, de un rey llamado Joás, que recién venía de pelear una guerra y la estaba perdiendo. Y llegó al profeta Eliseo y entonces le dice 2, 3 cosas y él proféticamente le dice, toma un arco, toma unas saetas, abre la ventana que da al oriente y tira la flecha. Seguramente ustedes han leído eso, ¿verdad? Da la ventana que está al oriente, donde está el sol representa a Dios. Y proféticamente estaba aventando algo para lo que iba a suceder y que se olvidara de la guerra que venía perdiendo, porque si nosotros nos abrazamos del pasado, entonces seguramente el futuro será una extensión del pasado, el mismo dolor. Y Dios dice, tienes que soltar para que venga algo bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo sé que Ágape
tenemos una palabra rema, ¿verdad? Creo que su pastor ya se las dio, me imagino que ya se las diste. La palabra rema, Jeremías 33:6. He aquí, yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cierto? Esa es la palabra rema de este año. ¿Cierto? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es para todos los que estamos enfermos. Entonces, ¿quién está enfermo aquí en este lugar? ¿Verdad? Si no estamos enfermos de una cosa, estamos enfermos de la otra. Y como bien yo cuando cumplí ya los 50 años me empezaron a salir un chorro de cosas, como que se juntó toda y uno necesita ajuste, ¿verdad? Y empiezan a salir ciertas cosas y en el alma tenemos tantas otras. Y Dios necesita como que esa palabra llegó justo al momento, porque este año es un año de sanidad, de medicina y de paz. Amén. Pero el verso 6 está condicionado por el verso 3. Ese versículo no va a pasar si no usted aprende el verso 3. Y nosotros decimos, sí, este año es un año de sanidad y medicina y de abundancia de paz. Amén. Amén. Amén o no amén. Y es un año de donde Dios me va a sanar, me va a quitar las dolencias, me va a sanar. Pero ese versículo 6 está condicionado por el 3. Y el 3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Nunca va a venir sanidad y medicina si usted no aprende a clamar. ¿Está de acuerdo? Entonces uno tiene que aprender a clamar, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a pedirle a Dios, porque toda sanidad depende de un clamor. Toda sanidad depende de un clamor. ¿A poco Dios me puede sanar de un dolor de la ciática que da bien duro, bien feo? Pero si usted clama, Dios puede sanarlo físicamente. Si usted está enfermo del alma, toda sanidad sobrenatural viene como consecuencia de un clamor. Y a veces lo vemos como un deseo, y los deseos son buenos, pero los deseos no son más importantes que un clamor. Un clamor es la antesala para tener las cosas que uno no ha podido tener. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. El 19 de mayo del año 2022, un hombre fue al hospital, de 45 años, él fue al hospital para ser intervenido quirúrgicamente de la columna. Él tenía un problema en la columna, fue a que lo operaran y entonces ahí le hicieron una cirugía. Y después de haberle hecho cirugías, a la semana él siguió presentando el dolor en la columna. De tal manera que sus dolores eran insoportables, no podía estar ni un minuto en paz. Y él tuvo que demandar al cirujano porque él creía que el cirujano no había hecho bien su trabajo. Llamó a la oficina o al consultorio de ese cirujano para de alguna manera reclamarle y decirle que no había sido lo que él esperaba. El doctor, el médico cirujano le dijo, bueno, vente y te doy algunas consultas extras para ver de dónde viene tu dolor. Y así continuó con una serie de consultas. Pero su dolor persistía y persistía, y él tuvo que, en su ira, demandar al doctor, al cirujano, diciéndole que no servía, que había gastado tanto dinero para una operación que no había servido de nada. El doctor comenzó a tratar de hacerle convencer que no era así. Pero un día se levantó, después de un mes, el 1 de junio, se levantó muy iracundo, muy mal. Y entonces él compró una pistola, una escopeta semiautomática, entró al consultorio, mató al doctor asistente, mató a la secretaria y mató a un anciano que iba pasando, llevó a su consulta a su esposa. Eso sucedió en Tucson, Oklahoma, el año 2022. Usted lo puede googlear ahí. Todo porque no se le quitaba un dolor. Le hicieron una entrevista a su esposa acerca de qué es lo que había pasado, por qué él había reaccionado así. Y su esposa contestó y dijo, mi esposo nunca ha sido un hombre violento. Pero lo que no saben es que mi esposo no solamente tenía un dolor de espalda, tenía un dolor en el alma que nunca le pudieron quitar. Sus padres lo rechazaron, sus hermanas lo rechazaron, tenía odio contra las personas y tenía un dolor acumulado aparte del dolor de la columna. Mis estimados, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno no pone atención a los dolores del alma, vendrá a colapsar algún día la vida y el diablo va a ejercer presión, después quizá con un dolor en el físico, y va a ejercer presión sobre lo que tienes acumulado de él. Si yo tengo heridas en el alma y yo estoy afectado en el alma, no solamente es tenerlas, sino que es
estoy muy vulnerable para que el diablo presione en nuestra vida y nos colapse. Entonces es importante que nosotros podamos sanar nuestra vida. ¿De acuerdo? Ok. Yo traigo un tema para ustedes que tiene que ver con ese hombre que se llamó Michael Lewis, por cierto. Su nombre es Michael Lewis, usted lo puede googlear y va a encontrar lo que pasó. Es un tiroteo de los más masivos en la Unión Americana, que llegan a pasar muy comúnmente, ¿verdad? Entonces, pero yo traigo un tema que yo sé que le va a gustar. El tema es ¿qué debo hacer para que me vaya bien este año? ¿Alguien quiere saber eso? ¿Qué debo hacer para que me vaya bien este año? ¿Le gusta eso? ¿Qué debo hacer para que me vaya bien este año? Repítalo conmigo, por favor. ¿Qué debo? Una vez más. Ahora dígale al de al lado, ¿qué debo hacer para que me vaya bien este año? Sí, yo sé que todos nos gusta, ¿verdad? Saber qué tengo que hacer para que me vaya bien este año, qué cosas tengo que hacer, porque estamos todavía muy metidos en el misticismo, y que ponte calzones rojos y que amarillos, y que si te pones rojo te va a ir bien en el amor, amigo, ¿verdad? ¿A poco no decimos eso? Entonces Luis dice, yo me pongo amarillos para que me vaya bien de dinero, y empezamos a hacer ciertas cosas como que para garantizar que el año nos va a ir mejor. Por ejemplo, los americanos lo que hacen es avientan los muebles por la ventana, como llamando a que cambien la sala. Eso es una de las cosas. Otro misticismo es que la gente agarra maletas y le da vueltas a la manzana creyendo que va a salir de viaje, ¿verdad? Entonces, y muchos le dan 20 vueltas y ni a Chinconcuá van, ¿verdad? Pero le dan vueltas ahí. Entonces hay una serie de cosas que nosotros pretendemos hacer o asegurar para que nos vaya bien este año. Pero yo te voy a dar 3 claves, solo 3, porque los pastores decimos 50 puntos para esto. No, ni llevo uno. Entonces solo 3 cosas que debes de hacer para que te vaya bien este año. 3 cosas. Y no es que te lo garantice yo, porque la palabra garantiza lo que ya está escrita en ella. Solamente nosotros repetimos lo que ya está escrito, pero a veces se nos va y alguien nos tiene que recordar. 3 cosas para que te vaya bien este año. El título es ¿qué debo hacer para que me vaya bien este año? ¿Están listos? ¿Están listos? Esto es oro para ustedes, ¿verdad? Porque está en la palabra de Dios y uno tiene que definirlo, anotarlo y constantemente recordar qué debo de hacer para que me vaya bien este año. ¿Están listos? ¿Cuántos quieren estar mejor al final del año, cuando Luis haga la reunión del fin de año y diga, sí me fue mejor, ¿verdad? Asegurar ese año. Por cierto, me dijeron que este es el mejor ágape de todos. Me dijo, pura gente guapa en Austria. ¿Sí o no? Esos de Oriente y de Lomas, esos que me dijeron, aquí en Austria están los buenos, ¿verdad? Entonces, por fe, aunque sea, créaselo. Entonces, bien, número 1, ¿está listo? Número 1, no se le vaya a olvidar el número 1. Tenemos que ser intencionales. ¿Qué debemos de ser? Intencionales, porque nosotros decimos, mi deseo es mi deseo es lo otro, y escribimos aquello, y yo quiero lo otro, y los deseos son buenos, pero la Biblia nos llama a ser intencionales. No podemos esperar a que sucedan las cosas, sino yo tengo que ser portador para que sucedan. No puedo esperar a que algo pase, yo tengo que hacer que las cosas pasen. No puedo esperar a que el día cambie, yo voy a hacer que el día cambie. Un salmo escribió Moisés, no todos los salmos los escribió David. Moisés escribió algunos salmos y él dijo, Señor, enséñame a contar los días de tal modo que traiga a ellos sabiduría. Ahí lo va a encontrar usted. Entonces yo no puedo esperar a que algo pase, yo soy portador también de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y el que lleva la gloria de Dios transforma el ambiente. ¿Lo sabía? Entonces cuando usted llega a cualquier lugar, usted no puede llegar para que algo pase, usted tiene que hacer que algo pase. Tenemos que ser intencionales, tenemos que aprender ahora, mucha gente está enferma porque no es intencional. Ahorita se lo explico. Es que yo tengo un conflicto emocional con mi hermano y me peleé con él y hace 5 años que no le hablo. ¿Y hasta cuándo usted va a ser intencional para arreglar eso? Porque el que tiene más de Dios es el que es más intencional.
Si yo tengo más amor, el amor de Dios me obliga a ser intencional. Porque el amor, muchos nosotros decimos, Señor, dame más amor. No, pero el amor de Dios no llena, el amor de Dios ensancha. El amor de Dios no llena, el amor ensancha para que entren más ahí. Y si yo tengo de Dios, porque eso venimos los domingos, Señor, dame más y lléname. Y dice, ¿para qué si te lleno y no das? Y te doy y no das. Y te bendigo y no bendices. Y te abrazo y no abrazas, porque todo lo que recibes de Dios estás obligado a multiplicarlo. Dios le dijo, Génesis capítulo 1, verso 27, 28, y bendijo Dios al hombre y le... Ahí está para el curso, amigo. Y bendijo Dios al hombre y le dijo, fructificaos sin... Primero lo que lo bendijo y luego le dijo que se multiplique. Si Dios te bendice, estás obligado a multiplicarte. Y entonces tenemos que ser intencionales. No podemos esperar a que este 2026 la vida nos, a ver qué pasa, a ver si Nicolás Maduro se arrepiente. No se va a arrepentir. A ver si las cosas cambian, a ver si el gobierno de San Luis cambia, a ver si me suben el sueldo. ¿Vas a esperar a que te suban el sueldo o vas a ser intencional para que Dios te bendiga más? Porque en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que tienen que ver con la intencionalidad. Da y se te dará, intencional. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces está hablando de intencionalidad. Yo tengo que ser intencional para que el año sea diferente. No puedo esperar a que alguien me bendiga. Yo tengo que, porque Lucas dice, y todo lo que los hombres quieres que hagan por ti, hazlo tú primero por ellos. Otro pasaje de intencional. No puedo esperar. El domingo pasado le decía a la iglesia, yo tengo una persona que amo mucho, y un día me senté con él y dije, amigo, ¿y cuándo vas a arreglar el problema con tu papá? No, yo llevo 10 años que no le hablo a mi papá. Hace un tiempo le decía, ¿y por qué no le mandas un mensaje y le dices, papá, te amo? No, te reto a que lo hagas, a que le mandes que tú seas. No, pero es que tú eres un hijo de Dios, tu papá no es cristiano, y los cristianos debemos ser intencionales. No esperes este año a que el problema que tienes de relaciones interpersonales se sane. Tú lo tienes que sanar. Cualquier reclamo con el pastor Luis. Él me invitó. Pero ¿quieres un reto de Dios para este año? Es este. ¿Tienes una relación interpersonal rota? Tú la tienes que sanar. Tú la tienes que sanar. No, pero es que me corrieron, me hicieron, me el otro, me aquello, y puedes poner todas las excusas que quieras poner. Pero según la Biblia, el que tiene más amor es el que primero es intencional. El que tiene más es el que tiene que ser intencional. Mira, tú no sabes cuánto dinero tengo en mi cartera aquí. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y como Dios sí lo sabe cuánto tengo aquí, y sabe cómo son mis necesidades y en qué lo tengo que gastar, Él me va a decir, de lo que tienes ahí, dale a Luis Serna. No dijiste amén. Qué bueno. Qué bueno que no dijiste amén. Ya se la perdió, ¿sí o no se la perdió? Porque Dios, de todo lo que yo tenga, me va a pedir que sea intencional. Te he dado mucho amor. Lo mismo que recibiste es lo mismo que tienes que dar. Y la misma calidad aparte. Y la misma calidad. Porque a veces recibimos el perdón de Dios y recibimos el amor de Dios y así recibimos, lloramos, Dios nos perdonó, y cuando vemos un deudor de nosotros, te perdono. Así no lo hizo Dios. Porque la misma semilla que recibiste de Dios es la misma semilla que tienes que dar. Y uno tiene que ser intencional este año. No puedo esperar a que vengan.
Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. Quiero que lo busques y va a aparecer aquí en la pantalla. Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. De los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Entendidos en el año, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Léalo conmigo. De los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Le explico ese pasaje porque es mucho. David tenía un ejército, y el ejército de David era tan poderoso no por número, sino porque sabían lo que tenían que hacer, no por número. ¿De qué sirve tener tanta gente si no sabe lo que tiene que hacer? ¿De qué sirve que Dios tenga una iglesia si no sabe lo que tiene que hacer? ¿De qué sirve que digamos somos la iglesia más grande si no hacemos lo que debemos hacer? Y David tenía un ejército y era tan poderoso que la Biblia dice que Dios le añadía cada día al ejército, porque no nada más era tener gente, era tener gente que sabía lo que este año Dios quiere que Austria sepa lo que, ¿sí o no? Y entonces David tenía ese ejército, y los hijos de Isaacar específicamente sabían lo que tenían que hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos, o sea, se reproducía. Era una extensión de lo que sabían que tenían que hacer. Y no andaba David diciendo: ándales, por favor, limpien allá abajo, ándale, laven los baños, anden, miren esto, lo otro, sino que todos ellos ya sabían. El que sabe lo que tiene que hacer, tiene que ser intenso. Amén. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos, sabían lo que tenía. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Si usted no conoce el corazón de Dios, usted nunca va a hacer nada intencional. ¿Sabe por qué el ejército de David sabía lo que tenían que hacer? Porque conocían el corazón de David. Cuando usted conoce el corazón de Dios, ya no le pregunta: ¿qué tengo que hacer, Señor? Usted ya conoce el corazón de Dios. Por eso somos intencionales. Si usted conoce, no se preocupe tanto por lo que va a pasar este año, preocúpese por lo que usted debe de ser. Ay, es que este año, que la cuesta de enero, y que el otro, y que aquello, y que va a temblar, y que no sé si va a temblar, y es que el otro, y que viene aquello, y que viene, y tanta gente que se está preocupando por lo que puede suceder, porque en algún momento hasta nos volvemos religiosos, que no sé qué, que va a venir, que son los últimos tiempos, y nos preocupamos más por lo que puede suceder que lo que debemos de ser hoy. Y la vida no está para, ellos dicen que eran entendidos. Ninguna persona puede ser entendida en los tiempos si no sabe lo que tiene que hacer hoy. Quiero saber el futuro, pero descuido el hoy. ¿Cómo? Y entonces ese ejército de David era tan poderoso porque era entendido en los tiempos, porque sabía lo que tenía que hacer. David no se preocupaba por ellos, no andaban diciéndole, no andaba, muchachos vayan allá, limpien esto, los caballos. Ellos sabían lo que tenían que hacer porque conocían a David. En algún momento David, cuando está luchando contra los filisteos, porque los filisteos habían tomado Belén, usted lo va a leer en la Biblia, habían tomado Belén, y los filisteos estaban en Belén, era la ciudad de Dios. Y David llega a sacarlos, pero está en la orilla y los filisteos están adentro, y David se sienta en una piedra cansado porque era un hombre de guerra, y se sienta y susurra así despacito: ay, cómo se me antoja una coca del pozo de Belén, digo, agua del pozo de Belén. Ay, se me antoja un vaso de agua del pozo de Belén. Así lo susurró, no dijo más. Y los 3 soldados o 4 que estaban ahí dijeron: al jefe se le antoja un vaso de agua, de agua.
Y entonces esos soldados se metieron a Belén, a donde estaban los enemigos, los filisteos, se disfrazaron, se metieron quién sabe cómo y trajeron un vaso de agua para el jefe. Y le dijeron, jefe, aquí está el agua que querías. ¿Cuál? Es que te oímos que susurraste y que dijiste, ¿cómo se me antoja la coca? El vaso. Y aquí está el agua del vaso. ¿Y saben qué hizo David? ¿Qué hizo David? Vénganse al discipulado. Lo derramó al piso y dijo, ¿cómo yo he de beber la sangre de mis soldados? Porque pusieron en riesgo. Pero David se emocionó tanto porque nunca le ordenó a los soldados, pudiéndolo hacer, vayan por un vaso de agua. Nunca lo hizo. Solo lo susurró. Mis estimados, ¿sabes cuántos susurros hay de Dios hoy en este día? ¿Cómo me gustaría que Juan amara a su esposa? ¿Cómo me gustaría que Felipe fuera y bendijera a su mamá? ¿Cómo me gustaría que Alfredo hiciera esto? ¿Cómo me gustaría que Marta fuera y abrazara a su tía? ¿Sabes cuántos susurros hay de Dios? Pero solamente los que conocen el corazón de Dios son intencionales y no le están pidiendo a Dios, ¿qué quieres que haga? Ya saben, porque conocen tanto el corazón de Dios, que no le preguntan, sino que van y hacen. ¿Sabes cuántas veces Dios susurra en el día que seamos diferentes y no nos obliga? Porque la idea no es obligar al ejército, sino que tenga un ejército intencional. Este año habrá muchos susurros. Dios usará a su pastor para decir, vénganse, alcé hombres. Y Dios hablando a través de él para ser intencionales, para que algo pase en la casa. Ay, pero qué lata otra vez venir a orar con los hermanos aquí el miércoles y viernes. Son susurros de Dios. Y uno tiene que aprender a ser intencional. Uno tiene que aprender, si yo quiero que el 2026 haya sanidad, uno tiene que ser intencional. ¿Sabes que mucha sanidad está al instante de solo una decisión? Por ejemplo, si tú perdonas, inmediatamente va a venir sanidad. Estoy hablando de intencionalidad. Ser intencionales. Ser intencionales en venir a la iglesia, ser intencionales en llevar el evangelio a los perdidos, dar ofrenda a los misioneros, a los obreros que tenemos en el campo. Pero habla de intencionalidad, porque la Biblia dice, de ahí se te dará. ¿Por qué queremos que algo pase en el año si no estamos siendo intencionales? A Dios le encanta la gente que es intencional, le fascina. A nosotros nos gusta que nuestros hijos no les digamos, hijo, tiende tu cama. Hijo, quiero que barras. Hijo, quiero que laves los trastes. Pero cuando tú te levantas y tu hijo ya tendió su cama y lavó los trastes, ¿qué se siente? Y cuando tu hija te dice, mamá, ¿me puedes dar 100 pesos? Por supuesto que sí. Porque la vida de una persona intencional es diferente a una que la mandan. ¿Cierto? Entonces dile al de al lado, este año tienes que ser intencional. Dile al de al lado, este año tienes que ser intencional. A veces creemos que los milagros son grandes, los milagros son pequeños, son tan sencillos, son tan pequeños. ¿Estamos de acuerdo con el primer punto? Si yo quiero que me vaya bien este año, tengo que ser ¿qué? Intencional. ¿Cómo voy a esperar a que el vecino de al lado de mi casa me ame si no soy intencional en amarlo? ¿Por qué tengo conflictos con los vecinos? Porque no soy intencional. Ve por todo el mundo y predica el evangelio, pero solamente queremos llevar el evangelio de la Biblia y no el evangelio de la cartera. Somos amantes de la Virgen del Codo. Ya no amo a la Virgen de acá, pero sí amo a la Virgen de acá. Y entonces no nos gusta dar. ¿Cómo vamos a evangelizar al vecino que no tiene dinero solamente con la Biblia? Yo sé que la palabra de Dios penetra su alma, pero también su cuerpo necesita que lleguemos con una intención de bendecirles. También se alcanza de diferentes maneras. También se alcanza. ¿Cómo voy a no ser intencional? Porque la intencionalidad le abre la puerta para que tú puedas llevar el evangelio. Pero esperar a que sucedan las cosas, no, mis estimados, ya no estamos en tiempos de que sucedan las cosas. Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que llevar la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo?
hay una frase que se llama nobleza obligada. ¿Alguien ha escuchado esa frase alguna vez? Nobleza obligada. Le explico. Los hijos de los reyes están en una nobleza obligada. Por ejemplo, el príncipe de España, ¿cómo se llama el príncipe de España? Felipe. Él nació ¿nació en dónde? En España, va a decir España. Sí, ya sé que en España. Pero nació en una familia de reyes. ¿Está de acuerdo? Él nació en una nobleza obligada. Él no puede vestirse como él quiera. ¿Cómo se tiene que vestir? Como un rey. Él no puede hablar como él quiera. Chales, chido, no manches. Él está obligado ¿a qué? A vivir como rey, aunque él no quiera. Usted es un hijo de un rey y nació en una nobleza obligada. No puede estar estático. Si el rey es dador, ¿usted qué tiene que hacer? Si el rey bendice, ¿usted qué tiene que hacer? Porque la persona más intencional en toda la historia ha sido Jesús. Es el primero que vino usted. Ustedes no me buscaron, yo los busqué a ustedes. He aquí, su palabra todavía no está en la boca. Yo ya sé todas sus necesidades, ya se las estoy supliendo. Un Dios intencional. No es que nosotros pedimos la salvación, Él nos acercó la gracia y nos acercó la bendición y se dio intencionalmente en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Toda la vida de Jesús no estaba de acuerdo ni siquiera a tus obras, estaba de acuerdo a su corazón. Como Él conocía al Rey, como Él conocía al Padre, Él sabía lo que quería y fue intencional. Él sabía que había un disgusto entre el Padre y la humanidad y dijo: yo no voy a esperar, hay que se las arregle mi papá con la humanidad. Pues son sus broncas, ellos por pecadores, incircuncisos, sodomos, gomorros. Nunca dijo, ay, los dejo. Él fue intencional en unir al Padre con la humanidad dando su vida. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Conocen a Jacob? Jacob tenía un pleito porque su mamita lo había metido en un problemota, ¿verdad? Aguas con las mamás. Le digo algo que decimos en los encuentros matrimoniales, mi esposa y yo. Las mujeres, las mamás, aman a veces más a los hijos. ¿Y sabía que amar más a los hijos que al esposo también es adulterio? La mamá que ama más a los hijos que al esposo, ese es adulterio también. Todo con Luis. Y Jacob tenía ese problema. La mamita lo amó más a él y mira al otro, y le robó la primogenitura al hermano que se llamaba Esaú. Y entonces se entera y tiene que salir y tiene que ser desterrado, trabajar allá 7 años con Labán por la esposa Raquel, y le hace chanchullo y le da, no, claro, el que la hace la paga. Y tiene que trabajar otros 7 por ella, y total ahora ya tiene 2 mujeres. Y él quiere arreglar su vida, y Dios tiene un encuentro con Dios. ¿Se acuerda dónde tiene un encuentro con Dios? En Betel. Y entonces ahí está dormido y veo una visión, una escalera que subían, y entonces tiene un encuentro con Dios, y es tan fuerte el encuentro que le descoyunta la cadera, y desde ahí él comenzó a caminar chueco. Pero antes de seguir, le cambia el nombre de Jacob ¿a qué? A Israel. Y él va para allá y le dice: Pepe, antes de que vayas te regresas a tu casa. Te regresas a tu casa. Y cuando regresa a la casa, Dios le dijo: tienes que arreglar la situación con tu hermano. Tienes que ser tú intencional. Porque lo que depende de tu futuro, lo que viene de tu futuro, no va a venir hasta que no seas intencional. Arregla la situación con tu hermano. Número 2. ¿Por qué me pusieron musiquita? Yo no sé por qué me pone nervioso eso. Número 2. Tenemos que cuidar. Conste que usted sí dijo: yo quiero que me vaya bien el 2026. Aquí está la segunda cosa. Tiene que cuidar. ¿A cuántos los metió en un problema grave su boca en el 2025? Ahora sí nadie. Ahora sí nadie. ¿Cuántos les metió un problema grave el 2020? Yo me metí en un problema grave. Pero pastor, yo no dije nada por eso.
Por eso, porque Dios no solamente te va a pedir cuentas de lo que dijiste, sino de lo que no has dicho. Y si yo quiero que el 2026 me vaya bien, tengo que aprender o a cerrar la boca o a abrirla. Porque muchos se metieron en problemas por abrirla y otros por no decir nada. Porque tu boca pudo ser el portador de la sanidad de otros y no la llevaste. Por ejemplo, hijo, perdóname, y hubieras sanado el corazón de tu hijo y no lo hiciste. Hubieras sanado el corazón de tu esposa, perdóname, amor, pero no lo hiciste, cerraste la boca. Entonces no solamente hablar es un problema, sino cerrarla es otro problema. ¿Me entendió? El Salmo 141, verso no sé cuál, pero está en la Biblia. Acá dice, Salmo 141, vea lo que dice. Es otra versión, traducción del lenguaje actual, pero vea lo que dice ahí. Dios mío, no me dejes decir ni una sola. Eso lo escribió David. Que así le digamos, Dios, este año en las uvas, en vez de a esto, lo otro, aquello, Señor, mejor esta uva, no me dejes decir ninguna tontería. ¿Y cuántos dijeron muchas tonterías este año? Ahí le va a la gente depre. Ya me quiero morir. Lárgate, infeliz, rata de dos patas. Decimos demasiadas tonterías. Y David dijo, no me dejes decir ninguna Dios mío, no me dejes decir ni una sola porque el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la boca. Y lo que tú hablas, estás llamando o estás alejando, o puedes traer bendición o no traer bendición. Y Dios nos puso una boca para bendecir. Pero pastor, yo no digo groserías. No necesitas pronunciar palabras antisonantes para ofender a la gente. Es la intención lo que hace que ofenda. Dios conoce las intenciones, porque yo puedo decirle a alguien, Dios te bendiga y estarlo despreciando, y es peor que una mentada de mamá. Dios te bendiga, por dentro ojalá te mueras, hermano. Entonces nuestra boca nos mete y dice, no me dejes decir ninguna sola tontería, no me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna, no me dejes tomar parte en fiestas de gente malvada. Fíjate el 5, me encanta el 5. Y si tú dices amén, yo le entro ahí. Considero una muestra de amor que una persona honrada me regañe o me golpee. ¿Quién dijo amén para ahorita golpearle? Y luego dice ahí, para mí sus reprensiones son como un fino perfume. Dios mío, yo siempre te pido que me castigues, que castigues a los malvados. Eso lo escribió David, está en la Biblia. En otro pasaje de la Biblia, David escribió, pon guarda en mi boca. ¿Lo han leído ese pasaje? Pon guarda en mi boca, no dejes salir ninguna palabra. Pero tú necesitas una guarda, tú necesitas la Guardia Nacional, el ejército y todo, para que no salga de ti. Porque decimos, este año nos va a ir mal si no cuidas tu boca, y te va a ir muy bien si cuidas tu boca. Pero pastor, yo no soy malo, pero no digo nada. Por eso no dices nada. ¿Sabes cuántos hogares están destruidos porque el papá no dice nada? Es que el del no decir nada no garantiza felicidad, porque Dios nos dijo, tienes que ser de bendición, tienes que hablar bendición. La boca de un papá transmite el reino de Dios, y si el papá no dice nada, el hogar queda a expensas de lo que diga todo el mundo. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca. Cuidar la boca, no estoy hablando de no decir, sino decir lo correcto. Porque tu boca edifica, tu boca sana, tu boca levanta, tu boca hace sentir a la persona. ¿Sabes cuántos hogares hay con lo que le llamamos cuando falta una persona en la familia? Disfuncional. Es que hay muchos hogares disfuncionales. No, hay cantidad de hogares disfuncionales. Soledad, mis estimados, no es ausencia de personas, es ausencia de intimidad. Puedes estar con 20 y sentirte solo, porque no es ausencia de persona. La soledad es ausencia de intimidad.
Y tenemos que aprender este año a intimar para que nos vaya bien. Preguntarle a nuestra hija, a nuestro hijo, ¿cómo te va, hijo? Porque cometen errores y lo primero que hacemos es querer salvar el error y no salvar su alma. Y Dios no te puso a salvar los errores, te puso a salvar las almas. Y uno tiene que aprender a hablarle a los hijos para hacerlos crecer, escucharlos y bendecirlos. Aunque no te guste lo que hizo, pero tu boca puede o alejarlo de Dios o acercarlo a Dios. Y tenemos que cuidar nuestra boca si queremos que nos vaya bien. Ya dije dos. La primera, ser intencionales. La segunda, cuidar nuestra boca. La tercera, aquí viene: Dios no sanará lo que nos neguemos a revelar. Dios no va a sanar lo que nosotros nos neguemos a revelar. Decía mi tía, yo tuve una tía doctora, y yo soy de la generación que salí con bicicleta, avalancha, patines, y cuando te caías de rodillas se te incrustaban las piedras. ¿A cuánto les pasó eso? Ay, venías con tus piedras ahí incrustadas ahí en las rodillas, costras y todo, y le echaban a uno, o te echabas del mertiolate de ese con brochita y te ponías como 25 curitas. Y cuando llegaba yo con mi tía me las arrancaba y me decía una frase que ya no era cristiana, pero creo que es de lo más espiritual. Me decía: lo tapado no se sana. Lo tapado no se sana, me decía mi tía. Y me arrancaba y agarraba el jabón neutro y me exprimía las rodillas y me sacaba las piedras. ¿A cuánto les pasó eso? Dios bendiga a las tías. Pero me tallaba la tía y me dejaba pelona las rodillas y luego pero ella me decía: lo tapado no se sana. Escucha, no puedes tapar algo porque no va a haber sanidad. El diablo nos engaña diciendo: ocúltalo, guárdalo, no lo digas. La tristeza tapada es depresión del futuro. La tristeza que tapes hoy es la depresión del futuro. El miedo y el temor tapado de hoy es la ansiedad de mañana. El enojo o el rechazo que te hicieron hoy es la ira de mañana. Eso le pasó a Michael Lewis, el que te decía al principio. Lo tapó, lo guardó y no fue nunca a expresar lo que le habían hecho, de tal manera que al guardarlo tantos años no pudo con ello y acabó con su vida porque se suicidó después de haber matado. Lo tapado no se sana. No puedes. Dios no sanará lo que nosotros nos neguemos a revelar. Hay que revelarlo. Hay que decir: me duele, en realidad me duele. Porque entonces Dios no lo va a... ¿Pero por qué no lo va a sanar si Dios es soberano? Sí, es soberano, pero es un caballero, que no se te olvide. Y Él no va a llegar a obligar a nadie. Él va a esperar a que vayamos a Él. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Si su pecado fuere así, será así. Isaías 1:18. Él está esperando que vayamos y le revelemos, porque Dios es justo para perdonar, amplio en misericordia y grande. Pero ¿qué va a pasar si lo revelo? Yo te digo qué va a pasar. ¿Quieres que te diga qué va a pasar si revelas? Va a pasar esto: todo pecado afecta tu reputación, pero beneficia tu alma. Lo digo de vuelta: todo pecado afecta tu reputación, pero beneficia tu alma. Y si tú vas a confesar algo, está bien, te van a señalar, te van a decir. No creo que el pastor Luis lo haga, ni su esposa, pero qué importa que lo digan si al final tu alma va a ser la sana. Y Dios viene a juzgar el alma, y Dios viene a hacerlo. Pastor, un día llegué allá en México y me invitaron a predicar a una iglesia que está por una zona de San Cosme. ¿Alguien conoce esa zona? O sea, Tepito. O sea, la zona de Tepito. Y me invitaron a predicar, y la iglesia se llamaba Gracia sobre Gracia. Y entonces llego ahí y el pastor amigo mío me invita, y empiezan a llegar la gente, pero gente rara, como la de aquí como la de aquí de Oriente, y gente muy rara. Y estaba yo aquí y fui con un amigo, me dijo: oye, pastor, con un chavo de la iglesia, ¿ya viste los que ya entraron acá atrás? ¿Quiénes? Y allá atrás, 2 transvesti totalmente vestidos de mujer.
¿Y ya viste los de allá? No, pues allá mucha gente mal encarada. ¿Y ya viste los de acá? Y gente perversa, gente que le veías la cara y decías, no, me van a robar aquí en la iglesia. Y cuando yo terminé de predicar, que hablé de la gracia, por supuesto, que hablé de la gracia, entonces se acercó un hermano Ujier y me dijo, pastor, los dos transvestis quieren que vayas a orar por ellos. Y yo dije, yo no voy. Le dije al que iba conmigo, ve ahora por ellos, pero que vayas, es un orden pastoral. Y envié a un chico que iba conmigo. Pero se acercó una persona, una mujer de 78 años. Se acercó y yo le alcancé a ver su blusa, porque era evidente que se ve que tenía una operación de corazón abierto hasta acá. Y se alcanzaba a ver la operación aquí en su pecho. 75 años, y empezó a llorar. Y me dijo, pastor, esto que le voy a decir jamás en mi vida lo he dicho. El pastor, su pastor de ahí, Rodolfo, por cierto se llama, no lo sabe, mi pastor no lo sabe. Usted es la única persona que va a saber. Y me dijo, ella estaba de espaldas, me dijo, ¿ve la persona que está detrás del suéter verde? Es mi esposo. Es mi esposo. Y me empezó a dar, desde que nos casamos, él me prostituye hasta el día de hoy. 70 y feria de años. Yo soy una mujer que me prostituye mi esposo. Ya no sé cómo salir. Y se soltó a llorar. Lo confesó. Nunca iba a ser salva hasta no confesarlo. Claro que le dije a su pastor, tienes que poner atención, mira, pasa esto y tengo que decírtelo. Pero a veces creemos que el tiempo mejorará nuestra condición. No, no es el tiempo. No es el tiempo lo que mejora nuestra condición, es la confesión. Es la confesión, es el dejar el pecado, renunciar a él y comenzar una vida. El que se apartara de él y buscar el rostro del Señor. Primera de Crónicas 7:14. Entonces yo descenderé y sanaré su tierra. Usted se lo sabe. Pero Dios no va a sanar nada que usted no revele. Le puede asustar a los líderes, sí. Le puede asustar al pastor, quizá. Pero a Dios no le asusta nada. A Dios no le asusta nada, al contrario. Dios se agrada de los que confiesan sus pecados. Dios puede perdonar y puede hacer los vasos de honra. ¿De qué se trata este año? 3 cosas. La primera, ser intencionales. La segunda, cuidar tu boca. Y Dios no va a sanar nada que tú no le reveles a Dios. Todo pecado oculto, toda herida, toda obra del diablo que tú tengas en el corazón, te hace vulnerable para que el año no sea el que tú quieras. Porque Él se va a agarrar, se va a anclar de donde tiene autoridad. Y según el libro de Hebreos, refiriéndose a Jesús, dijo que no tuvo de dónde anclarse en Jesús, porque Jesús no tenía pecado. El diablo siempre está buscando dónde agarrarse, y se agarra de la obra. El mal carácter de hoy que no revelas será tu ruina de mañana. Esos pequeños destellos de mal carácter de hoy. Es que estoy en la menopausia, sí, yo lo sé, pero no tiene que ser. El mal carácter puede ser la ruina de mañana. Las cosas ocultas como la tristeza de hoy, si no las saco, puede ser mi depresión de mañana, mis estimados. Hay 3 cosas que está invadiendo a la humanidad. Termino, amigo. Depresión, estrés y ansiedad. Y lo dijo su pastor aquí. Son los 3 males de la humanidad: depresión, estrés y ansiedad. ¿Sabe qué es eso en términos bien sencillos? Depresión, pensar demasiado en el pasado. Estrés, pensar demasiado en el presente. Ansiedad, pensar demasiado en el futuro. Pero la clave está en Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, y el Dios de paz guardará sus. Y luego dice en el verso que sigue: todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad. Dice así, amigo. En esto pensad, y el Dios de paz estará con ustedes. Pero son 3 cosas
que uno tiene que tomar decisión. Una, ser intencionales. Dios no va a sanar lo que tú tienes que sanar. Hablando de relaciones, yo tengo que ser intencional en hacer algo. Dos, tengo que cuidar mi boca. Pero es que me sacaste de mis casillas, ya me tienes hasta, me llenaste ¿me llenaste el qué? El buche. Pues ¿por qué te lo llenas? Es que me tienes hasta la coronilla. ¿Por qué dejaste que se te subiera? Porque de la abundancia del... Entonces todo lo que hablas es lo que hay en el corazón. Es que me sacaste de mis casillas. No, no te sacó de tus casillas. Era una prueba de Dios para ver qué respondías. Uno tiene que aprender a cuidar su boca. Y vuelvo a repetir, hay gente tan pasiva que no abre la boca ni siquiera para bendecir. Eso tiene que cambiar. Dios no quiere una iglesia pasiva, quiere una iglesia activa para bendecir. Y número 3, lo guardado no se sana, hay que revelarlo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por traernos a casa. Gracias por bendecir nuestra vida, porque estamos seguros que tú quieres este año vernos sanos. No solamente quieres una iglesia salva, quieres una iglesia sana. Veniste no solamente a salvar una iglesia, veniste a sanar, y quieres que tu iglesia permanezca sana, una iglesia saludable, porque una iglesia saludable es portadora de sanidad a todos lados. No queremos ser una iglesia que se congrega y enferma, queremos ser una iglesia sana. Por eso este día, Señor, yo levanto mi mano respondiendo a lo que tú quieres este año, que tú quieres sanarme, Señor. Y yo quiero comenzar a pensar este año que vas a hacer una obra en mí para hacerla con los que están alrededor de mí. Gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú traes la palabra correcta en el momento justo, y no solamente la traes, sino que plantas esa semilla. Prontamente la respuesta a esa semilla serán los frutos que yo traiga, porque la evidencia de la palabra de hoy son los frutos de mañana. Entonces, Señor, la próxima vez que tú me llames, Señor, yo quiero no solamente pensar en una reunión, sino traer la ofrenda, Señor, de lo que tú sembraste hoy. Es la semilla de tu palabra. No dejaré que caiga a tierra, Señor, sino la que la atesoraré y haré que produzca. Y haré que esa semilla, Señor, cuando tú me pidas cuentas, aquí está el fruto, Señor, de ser intencional, de cuidar mi boca o de revelar lo que tengo que revelar. No quiero ser un cristiano cómodo ni pasivo. Te pido, Señor, que este año me inquietes a tu obra, a tu voluntad, me inquietes a hacer lo que te agrada a ti, porque a eso vengo, a glorificar al Rey, no solamente con mi vida y mi presencia, sino con el estilo de vida que debo de tener. Gracias. Te bendigo, Señor, y bendigo a tus hijos, a quien me prestó sus oídos. Yo lo bendigo, bendigo su corazón, bendigo su casa y su familia. Y gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén.